Bien, entonces en este video vamos a continuar con el con el estudio de los objetos de matrices, que habíamos dicho ya, recalcando nuevamente, que son objetos de dos dimensiones, donde podemos tener, bueno, dos vectores numéricos, o podemos combinar un vector de caracteres con un vector numérico, o un vector lógico, etcétera, ¿no? Pero tienen que entrar solamente dos fuentes de información ahí en los matrices, en las matrices. Bien, vamos a, vamos a compartir la pantalla. No sé si ya pueden ver eh, Sí, ya pueden visualizar ERE, hola. sí, se está Sí, viendo. Bien, el día de ayer justamente habíamos quedado acá, ¿no? Donde, bueno, hemos hecho una pequeña práctica, donde nosotros hemos generado una matriz, pero combinando un vector de caracteres y un vector numérico, ¿no? Habíamos visto el especie y diámetro. Bueno, para que quede esto claro, vamos a nuevamente generar, ¿no? Pero vamos a generar acá, ¿dónde está? Aquí. Eh, Vamos a generar una matriz a partir de objetos vectores existentes. Entonces acá nosotros vamos a tener estos de acá. Ahí vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos a hacer una matriz, ¿no? Generar una matriz a partir de objetos existentes, especie, también una especie, pero ahora vamos a incorporar lo que es la altura, ¿no? Entonces, ¿dónde está la altura? Aquí tenemos el vector altura, justamente está acá. Bien, entonces esto lo vamos a copiar acá. Bien, entonces vamos a tener los los dos objetos, ¿no? Especie y altura, ¿no? Entonces, nosotros habíamos indicado que podemos generar también las matrices utilizando las funciones rBint y cBint, pero es mucho más eficiente, ¿no? El uso de la función matrix porque tiene más argumentos, ¿no? Tiene más posibilidades de generar una matriz de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Entonces nosotros vamos a ver aquí, y estamos ¿en qué número? En la matriz 7, entonces esta va a ser la matriz 8, ¿no? Entonces vamos a tener mat.8, está bien. A ver, vamos a ver nuevamente. Sí, mat.8 está bien. Y entonces vamos a utilizar la función. Cuando yo coloco matrix, entonces una función es una orden que le estamos dando al programa, al entorno, para que pueda trabajar en base a una serie de argumentos, ¿no? Entonces, el primer argumento que nosotros tenemos que colocar ahí, ¿no? Tiene que ser la variable, habíamos dicho, cuantitativa. Entonces, tenemos altura, ¿no? Entonces, ese es el vector de la variable cuantitativa. Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? La variable. Y ahí habíamos dicho también que tenemos, ¿cuántas mediciones? Tenemos 8 mediciones, ¿no? Tanto de especie, diámetro y altura. Y por lo tanto, nosotros tenemos que colocar acá de que nrow va a ser igual a 8 filas, y el número de columnas van a ser igual a 1, ¿no? Una sola columna donde estén todos los datos de la altura, ¿no? Entonces vamos a tener ahí 8 datos, uno debajo del otro, por eso vamos a tener las 8 filas, ¿no? Entonces, y aquí también habíamos dicho que by row, ¿no? Entonces vamos a colocar que esto es igual a true, porque vamos a ir colocando, llenando eh, toda la fila, las filas, ¿no? Fila 1, luego fila 2, fila 3, etc. Entonces, por eso estamos colocando by row igual a true. Eso lo vamos a ver también después, ya con otros ejercicios, se va a clarificar el uso de este by row, ¿no? Pero también tenemos entonces acá que colocar una cosa importantísima. Yo puedo colocar acá coma,
¿no? Y puedo colocar el siguiente argumento debajo. Entonces, habíamos dicho acá, es importante cuando nosotros generamos una matriz donde tenemos un vector de caracteres y un vector cuantitativo o numérico, como es altura, entonces colocar la función dimNames. Entonces, acá vamos a colocar dimNames, los nombres. Entonces, los nombres se refiere al vector de caracteres. Entonces, el vector de caracteres va a ser igual a una función list, ¿no? A un listado de especie. Listado de especie. Entonces, cerramos, y esa sería entonces, eso sería lo que nosotros estamos generando, este vector. Entonces, a ver, vamos a visualizar el vector. Vamos a ver si no tenemos ningún error. Hacemos correr. Bien, ya tenemos, acá cuando no aparece nada en la consola, cuando todo está de color rojo, no aparece ningún mensaje de color azul donde aparece algún error, significa que está bien. Entonces, para visualizar esto, tenemos que colocar print mat.8, ¿no? Entonces, ahora hacemos correr print mat.8 y vamos a tener entonces, este sería nuestro resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver si es lo correcto ahí. Entonces, vamos a tener, primeramente, fíjense, el cedro tiene 8.4, está bien, de altura. El roble tiene 9.5 y así sucesivamente, o sea, están en el mismo orden, de las mediciones, de la altura, ¿no? Y en función al orden también de los árboles, ¿no? Entonces, el primer árbol tenemos su especie y también tenemos su altura. Entonces, no puede, estos argumentos de la función matrix hacen que justamente el ordenamiento se mantenga. Bueno, y lo que tenemos que colocar acá, posteriormente, es darle un nombre a la columna, ¿no? Entonces, vamos a darle un nombre a la columna. Y para eso utilizamos callnames, que es nombre a la columna. Vamos a colocar más acá. Entonces, acá vamos a colocar callnames. Ahora, el nombre de la columna, ¿a qué matriz vamos a colocar? A la matriz mat.8, ¿no? Y entonces, le damos el nombre. Entonces, el nombre es altura. Le estamos dando el nombre. Hemos dicho que acá no estamos colocando C. ¿Se acuerdan que nosotros colocábamos así? Y aquí podríamos poner otro más, es justamente porque es un solo nombre, una sola columna a la que vamos a colocar darle ese nombre de altura. Entonces, por lo tanto, aquí simplemente tenemos que colocar entre comillas altura. Y nuevamente, ahora ya le hemos dado la orden de que le va a colocar el nombre a esa columna de altura. Ustedes pueden poner altura de fuste, altura total, ahí lo que ustedes quieran que aparezca, ¿no? Y luego, entonces, nuevamente vamos a visualizar print mat.8. Bien, entonces acá vamos a hacer correr, ¿no? Y vamos a tener entonces, ahí, sería nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz, entonces, que tuviéramos al final sería esta que tenemos acá. Entonces, aquí vamos a tener una matriz. En ese sentido. Entonces vamos a ver acá, tenemos la matriz. Y entonces, esos son, por ejemplo, solamente de 8 árboles, pero nosotros podemos tener de muchos más árboles y el procedimiento es similar, ¿no? La lógica del entorno de R va a ser similar, ¿no? Entonces ahí tenemos los correspondientes datos, ¿no? Los correspondientes datos que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces, bueno, esto simplemente ha sido un repaso del anterior, porque el anterior lo hicimos con diámetro y ahora lo hemos hecho con altura, ¿no? Bien, también habíamos dicho nosotros que habíamos indicado de que podemos colocar cuando generamos una matriz de números, y nosotros definimos las líneas, el número de líneas y el número de filas, entonces podemos agregar también de una sola vez,
los nombres tanto los nombres de las columnas, como también podemos adicionar los nombres de las filas, ¿no? Entonces, para eso vamos a generarnos una matriz solamente de números, y vamos a seguir los argumentos de la función matrix. Entonces, estamos en la matriz 8. Entonces, ahora vamos a generar, pero una matriz. Entonces, acá vamos a colocar, y como está, generar una matriz, generar una matriz, ¿no? Entonces, agregando las etiquetas de las filas y las columnas, en una sola vez. Bueno, en una sola vez o en una sola orden, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Siempre vamos a tener el nombre, tenemos que darle la matriz, por lo tanto acá sería mat.9, la matriz 9, ¿no? La matriz 9 y colocamos la función matrix. Primero, el primer argumento es los datos, si es que es un vector, o si no, ustedes saben que los vectores podemos generar de varias maneras. Podemos utilizar una secuencia, ¿no? Podemos utilizar la función sec o la función rep de repeticiones, o podemos utilizar la función de concatenación. Pues como estamos teniendo números, entonces para que se entienda fácilmente, vamos a colocar 1, del 1 hasta, que sean números, una secuencia del 1 al 6, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros datos. Luego colocamos n-row, ¿no? ¿Qué número de filas yo puedo generar con 6 números? Podría generar, por ejemplo, 2 filas y 3 columnas, o 3 filas y 2 columnas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, acá, 2 filas, ¿no? Y n-col va a ser justamente igual a 3 columnas. Entonces, 2 filas y 3 columnas. Y ahora sí, vamos a ver acá, lo que hace rato les decía, esto de n-row, mejor dicho, de by row, vamos a ver cuál es el efecto de que si nosotros colocamos true o false. Entonces acá vamos a colocar true inicialmente. Eso significa que primeramente vamos a llenar las filas. Lo que nos está diciendo by row es, primero quiere que llenemos las filas con esos números. Entonces, cuando decimos true, estamos haciendo, sí, queremos que primeramente llene las filas. En caso contrario, si colocamos false, significa que primeramente queremos que llene las columnas, ¿no? Va a ser lo contrario. Bien, pero eso vamos a ver ya ahí en los números. Bien, ahora acá colocamos la función dimNames, pero acá vamos a colocar, hemos dicho, tanto para las filas como para las columnas, y por lo tanto vamos a tener igual, ¿no? Esto va a ser, hemos dicho, la función list, ¿no? Y acá vamos a tener entonces list y una concatenación. Vamos a tener una concatenación. Primeramente van a ir las filas. Entonces vamos a tener una concatenación primeramente de filas. Entonces vamos a tener acá fila 1. Hemos dicho que tenemos que tener 2 filas. Y la otra va a ser la fila 2. ¿No? Entonces, si ya tenemos lo de las filas, entonces cerramos, coma, y ahora vamos a colocar en la misma instrucción de la función matriz, vamos a colocar la concatenación de las etiquetas de las columnas, ¿no? Entonces, acá podemos colocar columna punto 1, ¿no? Luego podemos colocar columna. Bueno, eso estamos colocando simplemente así como columna, pero nosotros ya podemos colocar después eso ya como variables. Columna punto 2. Y finalmente vamos a tener columna punto 3. Entonces tenemos ahí las 2 filas y las 3 columnas, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es acá tenemos un paréntesis abierto, 2 paréntesis abiertos, 3 paréntesis abiertos.
Entonces, ¿con cuántos paréntesis tenemos que cerrar? También con 3, ¿no? Entonces, ahí tenemos completo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si no hay ningún error, porque normalmente aquí hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 3. Y acá tenemos, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3. Bueno, y aquí tenemos, pero Pero aquí está tenemos cerrado el de ahí un acá. paréntesis, doctor. ¿Sí? Está cerrado ahí el paréntesis de fila 1 y fila 2 está cerrado ahí. Serían dos paréntesis nomás al final. No, no, pero, pero a ver, desde aquí tenemos que tomar en cuenta. Fíjense de acá, donde dice Matrix, ¿no Ah, sí, ven? sí. Tenemos acá uno abierto. Seguimos viendo. 2, 3, 4, 4. Son 4, ¿no? Entonces, 4 paréntesis abiertos. Ahora hemos empezado acá, ¿no ven? Ahora tenemos que empezar desde acá. 1, 2, 3. Aquí tenemos 3. Vamos viendo acá. Y aquí tenemos 4. 4, a ver. Cerrado no hay más. Entonces, está bien. Tenemos 4 paréntesis abiertos y 4 paréntesis cerrados. Tiene que empezar de aquí el conteo, desde donde empieza, donde dice Matrix. Desde aquí tenemos que empezar a contar los abiertos y desde esta parte tenemos que empezar a contar los cerrados. ¿Está claro eso, no? Hola. Sí, doctor. Bien, a ver, vamos a ¿Lo hacer puede correr de volver a todas repetir, maneras. doctor? Ya, a ver, les No te decía entendí. que cuando les da errores a veces y no quiere correr, es justamente porque en la función, los argumentos, utilizamos muchos paréntesis, ¿no? Y a veces nos podemos desubicar cuáles están, dónde hemos cerrado, qué es lo que está cerrando los paréntesis, y nos va a dar un error. Entonces, el número de paréntesis abiertos tiene que ser igual al número de paréntesis cerrados. Entonces acá nosotros tenemos, para empezar a contar los paréntesis abiertos, tenemos que empezar desde acá, donde dice matrix. Entonces aquí tenemos un paréntesis abierto, seguimos acá. Aquí tenemos 2, 3, 4. 4, no tenemos más. 4 paréntesis abiertos. Ahora, para ver los paréntesis cerrados, empezamos a contar desde acá. Acá hemos colocado 1, 2, 3. Vamos continuando. Y acá tenemos un cuarto, 4. De ahí no tenemos más cerrados. Continuamos acá. No tenemos. Entonces tenemos 4 abiertos y 4 cerrados. Entonces está muy bien. No debería haber ningún error. Ahora, ¿se ha entendido? Sí, sí, doctor. Bien, entonces ahora hacemos correr nuestra matriz. Bueno, antes para visualizar tenemos que colocar print mat.9. Entonces, hacemos correr y vamos a tener entonces ahora esta nuestra matriz. Entonces esto lo vamos a copiar acá. Lo vamos a copiar para que se pueda visualizar el resultado. Entonces vamos a colocar ahí. Bien. Fíjense lo que hemos colocado. Tenemos que hacer un análisis acá de varias cosas. Acá primeramente vamos a ver. Hemos colocado directamente acá los nombres de las filas, ¿no? Acá. Las etiquetas también se llaman, las etiquetas de las filas. Y hemos colocado también las etiquetas de las columnas, ¿no? Entonces, acá una cosa importante. Hemos dicho by row igual true. ¿Cuál es el efecto de este by row igual true? Es que nosotros tenemos números del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primeramente va a llenar la fila 1 y después va a llenar la fila 2. Por eso es que aquí tenemos 1, 2, 3. Primeramente ha llenado la fila 1. Y ahora con los siguientes números o con los restantes números va a llenar la fila 2, 4, 5 y 6. Bien, ese es el efecto. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a copiar lo mismo de acá, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, estoy copiándolo acá. Y vamos a generar ahora, lo único que voy a cambiar acá, es que le voy a dar más 10, y esto le voy a colocar, en vez de que sea true, lo voy a colocar false, ¿no? Entonces, ahora visualizamos el 10.
Ahora, ¿cuál será el efecto de cambiar by row de true a false? Entonces vamos a hacer correr esta nueva matriz y lo vamos a copiar. Entonces, copiamos acá y lo vamos, y tenemos que ver las dos matrices que se generen, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, entonces tenemos acá. Bien, ahora fíjense lo que ha hecho. Cuando yo le coloco by row igual true, primeramente me ha llenado con los números, con los 3 primeros números la fila 1 y luego con los restantes la fila 2. Ahora, cuando yo lo digo, acá la pregunta es, ¿quiere que llene primero las filas? Y como le he colocado false, quiere decir, no, no quiero llenar primero las filas, sino las columnas, porque aquí tenemos solamente filas y columnas. Entonces acá, ¿qué es lo que está haciendo? Primeramente me está llenando la columna 1, el valor 1 y el 2. Entonces ha llenado primero la columna 1. Luego va a la columna 2, el 3 y el 4. Y finalmente a la columna 3, el 5 y el 6. Entonces aquí primero está llenando las filas y en este otro primero está llenando mejor dicho, acá está primero llenando las columnas y acá está primeramente llenando las filas, ¿no? Entonces, ese es el significado de que by row sea igual a true, que significa primeramente rellenar con esos números las filas, y by row igual a false significa primeramente rellenar con esos números las columnas, como en acá, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Se ha entendido esa parte? Hola. Más o menos, doctor. El Sí, doctor. by row es el... Ah, ya le entendí. A ver, hagamos con más números. Vamos a hacer con más números. A ver, vamos a hacer uno que se entienda más. A ver, vamos a generarnos acá. Bien, entonces acá nos vamos a generar igual. Bueno, vamos a colocar lo mismo de acá. Bien, todo esto vamos a copiar acá nuevamente y lo vamos a cambiar para que se entienda mejor. Bien, generar una matriz agregando las etiquetas de las filas y las columnas de una sola vez, ¿no? Bien, acá vamos a colocar, esta va a ser la matriz 11. Y vamos a decir, la matriz va a ser no del 1 al 6, vamos a poner más números, ¿no? Vamos a poner más números, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner del 1 al 36, del 1 al 36, ¿no? Entonces, con 36 números, ¿yo qué podría generar? Podría generar una matriz, por ejemplo, 6 por 6, ¿no? Una matriz de 6 filas y de 6 columnas. Entonces voy a colocar 6 filas y 6 columnas. Y le estoy colocando by row, acá lo voy a colocar primeramente true. Entonces estoy diciéndole que primeramente me llene con esos 36 números, me vaya llenando primero la fila 1, después la fila 2, después la fila 3, después la fila 4, etcétera, ¿no? Entonces acá en dim names nosotros vamos a colocar simplemente para no hacernos para que no sea mucha etiqueta, simplemente vamos a poner acá F1, fila 1, ¿no? Acá vamos a colocar F2, fila 2, ¿no? Aquí hemos dicho que tiene que tener F3, luego tenemos F4, F4, F5, F5, y finalmente vamos a tener la fila, que lo vamos a llamar fila 6, F6. Bien. Y hemos dicho que si esto no podemos llenar con la coma, podemos ir hacia abajo, no hay ningún problema. Y aquí vamos a ir colocando entonces C1, columna 1, ¿no? Aquí tenemos la columna 2, la columna 3, y aquí vamos llenando la columna 4, la columna 4, la columna 5, la columna 6. Bien, ahí tenemos entonces 6 filas y 6 columnas, ¿no? A ver, vamos a revisar más si no tenemos algún error. Entonces, esta matriz 11 va a ser una matriz de números del 1 al 36, pero que están ordenados, ¿no? Van a estar dispuestos estructuralmente
en una matriz que tenga 6 filas y 6 columnas, aquí estamos diciendo que primeramente va a llenar las filas, entonces primeramente va a llenar la fila 1, después la fila 2, etcétera. Entonces el rellenado primeramente va a ser acá por filas, porque estamos colocando que esto va a ser true. Y hemos colocado con div names los nombres de las etiquetas, tanto a las filas desde F1 hasta F6, pero también a las columnas desde C1 hasta C6. Entonces vamos a visualizar ahora la matriz 11. Vamos a ver ahí. Bien, este sería entonces nuestro resultado acá. Entonces vamos a tener el siguiente resultado. Entonces ahora tenemos acá, lo que nosotros hemos hecho es generar esta matriz aquí con sus etiquetas de fila y con sus etiquetas de columna, ¿no? Y ahí podemos ver, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Tenemos una secuencia del 1 al 36, ¿no? Entonces, le hemos dicho que nos genere una matriz de 6 filas con 6 columnas, ¿no? Entonces, ahí nosotros le estamos haciendo by row igual true. Primeramente, que vaya llenando las filas, entonces, con los números. Entonces, fíjense acá, la fila 1, primeramente está yendo. Primeramente ha llenado la fila 1 con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces queda llenada la fila 1. Los siguientes números llena la fila 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la fila 2. Luego la fila 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Luego la fila 4, 19, 20, 21, porque es una secuencia. Entonces, y así hasta la última fila, donde tenemos los últimos números de esa secuencia del 1 al 36. Eso significa que tenemos acá en la última fila 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Si nosotros lo cambiamos, ahora, ¿qué es lo que vamos? Acá entonces, primeramente se está llenando la fila, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos, lo colocamos, esto lo cambiamos y yo coloco false, estoy diciendo que ahora me va a cambiar, me va a ir llenando, pero ya no llenando primeramente las filas, sino más bien llenando primeramente las columnas con esa secuencia de números. Entonces acá le vamos a llamar la matriz 12, ¿no? Del 1 al 36, también tenemos 6 filas, 6 columnas, pero acá hemos cambiado, ahí es by row igual false. Tenemos los mismos, entonces las etiquetas no cambian. Y ahora vamos a visualizar la matriz 12, ¿no? Entonces, la matriz 12 ahora es esta salida que nosotros tenemos acá. Lo copiamos para que podamos comparar. Lo vamos a ir comparando. Bien, entonces vamos a tener acá. Entonces vamos a tener acá que ahora tenemos igual, tenemos del 1 al 36, pero ¿cuál es la diferencia? Que primero ahora, como lo hemos colocado by row igual false, primeramente va a llenar la columna. Entonces acá fíjense, tienen que ir comparando esto, que es llenando primero la fila, con este otro que es llenando primero la columna. Acá primeramente los 6 primeros números son parte de la columna 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sigue ahora con la columna 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguimos con la columna 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta llegar a la última columna, donde tenemos los 3 últimos números de la secuencia del 1 al 36, que son 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Ahora se ha entendido, hola. ¿Se ha entendido eso de by row? ¿Cuál es el efecto de que sea true, verdadero, o false, falso? Sí, doctor. Bien, Ahora sí. entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esto de las matrices, ¿no? Eso es importante que podamos ver. Bien, entonces, ahora, como ya está definido más o menos los argumentos de la función matrix, entonces, nosotros, ¿dónde vamos a utilizar esto? Esto vamos a utilizar, ¿no?
Cuando tengamos, por ejemplo, un gran número de datos, ¿no? Un gran número de datos donde, por ejemplo, hayamos medido diámetro, altura, este, o tengamos área basal, volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ordenar los datos para que, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que más entenderíamos a ver, de estas dos estructuras que hemos visto, el by row igual true, que es este de acá, ¿no? Y el by row igual false, que es este segundo. ¿Cuál es el que más estamos acostumbrados? Nosotros estamos más acostumbrados con el primero, o sea, que primeramente nos viene la fila, porque la fila para nosotros, ¿qué son? Hemos dicho en una base de datos, la fila va a ser cada uno de los árboles. Entonces, para nosotros, este F1 va a ser el árbol 1, este F2 va a ser el árbol 2. Y estos C1, ¿qué serían? Estos C1 puede ser, por ejemplo, estamos hablando acá no entra, no estamos, bueno, si nosotros seguimos con esta secuencia de números, solamente van a entrar variables numéricas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, acá, este C1 va a ser diámetro. C2 va a ser, por ejemplo, altura de fuste. C3 puede ser altura total, ¿no? C4 podría ser área basal. C5 podría ser volumen. Y así podríamos tener, bueno, dependiendo qué, cuántas variables tengamos, entonces podemos ir generando esta matriz. Entonces, si nosotros tenemos, entonces, por ejemplo, le vamos a suponer, si nosotros tuviéramos 6 variables, ¿no? 6 variables, diámetro, altura de fuste, altura total, hemos dicho área basal, volumen, y acá podemos colocar otra variable numérica. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos ordenada numéricamente, entonces podemos decir que primeramente los 6 primeros números, ¿no? Van a corresponder ¿a qué? Al árbol 1. Los otros 6 números van a corresponder al árbol 2. Los otros 6 números van a corresponder al árbol 3, etc. Entonces, de esa manera nos vamos a generar una matriz, pero este es el que más nosotros podemos comprender, ¿no? Entonces, que los primeros correspondan a un árbol, a un elemento de la muestra o de la población. Todos los segundos de la fila, los números de la segunda fila correspondan al segundo árbol y así podemos tener entonces n árboles, n filas, ¿no? Y con sus números correspondientes a las variables numéricas que nosotros hayamos definido. Y después ya podemos hacer operaciones acá, ¿no? Una vez que tengamos la matriz, entonces vamos a hacer operaciones y esas operaciones nos permiten hacer consultas, ¿no? Entonces vamos a hacer consultas en relación a estas variables. Por ejemplo, ¿cuáles serían los árboles que tienen diámetros entre 50 y 60 centímetros, ¿no? Pero que además tengan un volumen de madera entre 1 y 1.5 metros cúbicos y de que además tenga una altura total de los árboles que se encuentre entre este valor y este valor. Entonces, estamos haciendo consultas y como es una matriz, de esa gran cantidad de datos nos va a seleccionar solamente las condiciones que nosotros le estamos indicando a la consulta de la base de datos. No sé si se ha entendido también esa parte. Hola. Bien, entonces, esto sería lo de matrices que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Matrices. Y ahora vamos a pasar donde estamos en este momento. Bien. Vamos a guardar esto acá, ¿no? Hemos visto matrices y ahora vamos a ver un poco de el otro objeto que es importantísimo, este objeto que vamos a ver ahora, ¿no? Que vamos a ver acá. Bien,
Habíamos visto matrices, ahora vamos a ver otro tipo de objeto, que son los data frames, ¿no? Los data frames posiblemente sean los objetos que más vamos a utilizar nosotros, ¿no? Entonces, esto se debe a que este data frame, ¿no? Tiene una lógica muy similar a lo que es la base de datos en Excel, pero está dentro del entorno de ERE, ¿no? Entonces, es una estructura también bastante similar a lo de las matrices, solamente que acá ya no vamos a tener solamente dos vectores, ¿no? Trabajando, sino podemos tener más vectores, ¿no? Podemos tener una gran cantidad de vectores y entonces con el data frame podemos unir vectores de caracteres, podemos unir vectores numéricos, si son de conteo, de mediciones. Entonces podemos utilizar todos los objetos, todos los vectores que nosotros conocemos, podemos utilizar en un data frame para generar un data frame. En realidad, el data frame también se conoce como la base, ¿no? Como la base de datos del entorno de él, ¿no? Entonces, para generar un objeto de data frames, entonces tenemos que utilizar también funciones, ¿no? Hay también tenemos varias funciones para generar estos data frames. Como en el caso de Matrix, de los matrices, donde tenemos funciones como cbint, rbint, matrix, también aquí vamos a tener algunas funciones. Entonces vamos a colocar funciones, ¿no? Vamos a colocar las funciones. Las funciones utilizadas para generar data frame, las funciones utilizadas para generar data frames, ¿no? Entonces podemos tener aquí una función, es la función data frame, justamente. Aquí vamos a colocar data.frame. Esa es una función. Y la otra función es la función edit, ¿no? Edit. Entonces la función data.frame y la función edit, ¿no? Entonces, también es importante aquí, yo lo voy a colocar eso entre paréntesis, porque esto que vamos a colocar sí es fundamental, ¿no? Porque si bien nosotros aquí podemos generarnos matrices, podemos generarnos vectores, pero ya en la práctica hemos dicho nosotros lo que vamos a hacer es importar datos de Excel. Entonces acá, ¿no? Tenemos que colocar eso porque es importante, ¿no? Entonces, cuando se importa datos, ¿no? Especialmente cuando tenemos nosotros, cuando se importa datos en formato, aquí vamos a colocar en formato, por ejemplo, puede ser el formato CSV, que es Comma Separated Value, ¿no? O por ejemplo, en el formato es que es más conocido tal vez TXT, que es el texto, el formato de texto, ¿no? O u otro formato, ¿no? Que también puede ser, pero los más conocidos, la importación de los datos de Excel, fundamentalmente se realiza en estos dos tipos de datos, en datos separados por valores separados por comas y el otro que son en texto, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, ¿no? Cuando se importa datos en formato CSV o, acá podemos poner sino o porque estamos simplemente indicando dos, o asterisco TXT, que es de texto, ¿no? Se utilizan los comandos, se utilizan los comandos, se utilizan entonces los comandos, ¿no? Read punto
CSV, que es para que nosotros podamos importar datos de formato CSV, y también podemos utilizar readable para importar estos datos. Readable en realidad es para varios formatos de datos que nosotros importemos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que, entonces, incorporar lo siguiente. Cuando se importa datos en formato CSV o TXT con estos comandos, coma, entonces acá quiere, almacena los datos, ¿no? como objetos data frames. Esto es importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a importar de Excel nuestros datos, esos son automáticamente considerados por el entorno de R como data frames, ¿no? Como data frames. Bien, entonces vamos a utilizar ahí algunos comandos, habíamos dicho, y vamos a empezar con el comando, o mejor dicho, con la función data frame. Entonces acá primeramente vamos a utilizar la función data.frame. En realidad este data frames en inglés significa, traduciéndolo al español sería, frame significa marco de datos, ¿no? Marco de datos, sería la función de marco de datos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar generar, ¿no? un data frame a partir de vectores existentes, Bien, y para eso vamos a utilizar los mismos vectores que nosotros hemos generado, ¿no? Generar un data frame a partir de vectores existentes. Acá ya no van a ser solamente dos los que queramos incorporar. Fíjense, aquí tenemos los tres. Lo voy a copiar, especie, diámetro y altura. Esos son los objetos que tenemos ya generados, ¿no? Me voy nuevamente a la última parte y aquí lo voy a copiar, ¿no? Entonces acá vamos a copiar. Acá tenemos, esto lo vamos a eliminar ahí, simplemente vamos a colocar los objetos. Tenemos simplemente el objeto especie, bien acá, el objeto diámetro y el objeto altura. Bien, aquí tenemos tres objetos, ¿no? Tres objetos tenemos ahí, ¿no? Pero también podría yo incorporar más objetos, ¿no? Como por ejemplo, podría colocar acá un objeto cortar. No nos olvidemos que este es un vector de caracteres, estos dos son vectores numéricos. Podría generar, por ejemplo, ¿no? Podemos colocar, a ver, sí, coloquemos cortar, simplemente, cortar. Entonces, este vector de cortar, como tenemos acá 8 árboles, entonces me va a generar para cada uno de ellos la condición si se va a cortar o no se va a cortar el árbol. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una concatenación y vamos colocando. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo colocar, ¿no? El primer árbol no se va a cortar. Entonces puedo colocar no se va a cortar el primer árbol, ¿no? El segundo árbol sí se va a cortar. El tercer árbol no se va a cortar. El cuarto árbol tampoco no se va a cortar. El quinto árbol sí se va a cortar. El sexto árbol sí se va a cortar. Ahí tenemos ya entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el séptimo árbol se va a cortar. Y finalmente el último árbol que también se va a cortar. Bien, entonces ahí tenemos un nuevo vector que también es un vector de caracteres, ¿no? Entonces tenemos ahí ese vector de caracteres. Ahora yo quiero generar un data frame, pero tengo que darle un nombre,
un nombre. A ver, vamos a generarnos acá un nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, int.for, inventario forestal, ¿no? Lo vamos a llamar int.for.1, inventario forestal. Le estamos dando un nombre a nuestro objeto data frame que vamos a generar. Entonces acá tenemos que aplicar la función es justamente data frame. Entonces colocamos data.frame, ¿no? Paréntesis. Y aquí lo que tenemos que agregar simplemente, ¿no? Son los nombres de los objetos. Primeramente quiero que vaya especie, luego quiero que vaya el diámetro, luego quiero que vaya la altura, luego quiero que vaya este vector de cortar. ¿Bien? Entonces, ya habríamos generado nuestro data frame. Entonces, vamos a ver si tenemos visualizado. Entonces colocamos print int.for.1. Bien, antes de hacer correr ahí, lo que tenemos que ver que el data frame, no hay en el data frame límites en relación al número de vectores que podemos incorporar. Acá en el data frame tenemos 4 vectores o 4 variables: especie, diámetro, altura, cortar. Acá podemos tener n variables, las variables que nosotros queramos, ¿no? Y también las filas pueden ser 1000, 5000, 10000, porque nosotros vamos a importar, ¿no? En este caso nosotros estamos generando manualmente este data frame, pero hemos dicho acá que cuando nosotros importamos, automáticamente cuando hace la importación y no hay errores, lo convierte en un data frame automáticamente R, y por lo tanto podemos utilizar todas las ventajas que tiene ese data frame. Le podemos dar un nombre, ya le vamos a dar un nombre a ese data frame, y por lo tanto podemos hacer consultas también de ese data frame, ¿no? Entonces no nos olvidemos que el data frame tiene la misma lógica de la matriz. Entonces nosotros hemos dicho que en la matriz vamos a hacer consultas con determinadas condiciones. Entonces acá lo mismo. Si nosotros, fíjense, estamos hablando de especie, diámetro, altura y cortar, pero si tuviéramos una gran cantidad de especies, ¿no? Una gran cantidad de árboles en nuestra base de datos, yo podría decir, a ver, yo quiero saber, ¿no? Simplemente, ¿cuál es el volumen promedio? Yo podría decir cuál es el volumen, o cuál es la altura promedio, porque acá no hemos hablado de volumen, pero la altura promedio de la especie, digamos, morado, que tenga diámetros entre 50 y 60, pero que además sean árboles que no se van a cortar. ¿Cuál sería su altura promedio? Inmediatamente lo va a calcular, ¿no? Entonces, eso lo hacemos porque el data frame tiene la misma lógica, ¿no?, que una matriz que nosotros generamos, solamente que aquí vamos a tener n filas y n columnas, ¿no? N filas y n columnas, y por lo tanto, esto es lo que más utilizamos en la práctica, especialmente lo de la importación de datos, que es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo vamos a importar de Excel. Y ya teniendo acá, ¿cómo podemos hacer las consultas? Ya teniendo en el entorno de esa base de datos, ¿cómo vamos a ir consultando? Bien, vamos a hacer correr ahora nuestro data frame. Bueno, desde acá lo hacemos correr. Bien, y lo que tenemos es justamente esto acá, ¿no? Fíjense, ahora nos ha generado una pequeña base de datos, ¿no? Una pequeña base de datos que nosotros vamos a ver acá, donde tenemos incorporados, ¿no?, todas esas variables: especie, diámetro, altura, cortar, ¿no? Entonces, también otra cosa importante que podemos ver en la generación del data frame, que aparece una columna que no corresponde a ninguna de las variables que usted puede ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, que simplemente es el número de filas, ¿no? Y que para nosotros podría ser el número de árboles. Bien, entonces esto sería lo que tendríamos por el día
por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Bien, vamos a detener la grabación.